Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you got. Buenos días, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de 3 para todo. Hoy vamos a estar con nuestros HSP Wolverine, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer unas cosas. En este ya lo tenemos hecho, este ya lo hemos probado. Quiero enseñaros un poquito, voy a apartar este momentito y voy a enseñaros este. Este ya le hemos metido caña de la buena, ¿de acuerdo? Y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Es muy buen coche para el precio que tiene y con las pequeñas modificaciones que le hemos hecho. Entonces vamos a ir explicando qué modificaciones le hemos hecho y de esta forma pues vamos a ir viendo qué uso y qué aprovechamiento se le puede dar. Nosotros básicamente le habíamos puesto alguna protección aquí y en la parte trasera, aunque no ha servido mucho porque la parte trasera se ha ido y se nos ha ido arañando. Por dentro la habíamos puesto con cinta de esta americana como refuerzo, pero la verdad es que no nos convence. De hecho la vamos a despegar y la vamos a quitar y vamos a poner refuerzo con malla. ¿Qué le hemos hecho a este coche? Pues le hemos hecho lo que es la electrónica, lo que es que el coche está tal como viene en la caja. Le hemos cambiado variador y motor. Y una cosa que sí nos ha sorprendido es que solamente en las ruedas, ¿vale?, en los bujes de la mangueta, no viene con rodamientos, viene con unas manguetas de latón, que las vamos a ver ahora porque esto es lo que nos falta en el otro coche. Como visteis ayer, estuve terminando de cambiar los rodamientos en el VRX Cobra. El VRX Cobra ya había cambiado, pero no tenía suficientes. Como había cambiado varios, vamos a aprovechar los que tenía para este coche y ponerle aquí los rodamientos que tenía en el Cobra. Pero en el otro, por desgracia, no viene así. Así que vamos al lío, vamos a empezar a desmontar un poquito las ruedas y vamos a ver las manguetas y cómo viene el rodamiento de las manguetas, para que lo veáis, porque no son rodamientos como tal. Y vamos a utilizar los mismos Apex 5. Por cierto, tenía un suscriptor que nos ha preguntado si se nota diferencia entre los Apex 5 y los normales. Yo honestamente no noto una diferencia brutal, tengo que decirlo así. O sea, no, entre los que trae el Cobra de serie y los que le hemos puesto, se nota diferencia, van más suaves, tienen como menos holgura, menos tal, pero tampoco es que rueden locamente mejor que los que trae. Pero se supone que son de mejor calidad y como tal pues es importante. Vamos a quitar el hexagonal y aquí ya podéis ver a qué me refiero. Vamos a ver el hexagonal aquí y el pincho. Ahí ha salido. Bueno, quitamos también el pin, lo ponemos con el su hexagonal para que no se nos pierda. Aquí ya podéis ver a lo que me refiero. Si os fijáis, podéis ver que lleva, no es un rodamiento, lleva un casquillo de latón. Ahora lo vamos a sacar de todas formas. Vamos a quitar de aquí la mangueta directamente para sacarlo entero, porque también hay que cambiar el interior, ¿de acuerdo? Y voy a hacer el vídeo solamente en uno. ¿Por qué? Por no repetir aquí 20 veces el mismo vídeo. Me parece un poco absurdo repetir el mismo vídeo. Y vamos quitando 2 vueltas en uno y 2 vueltas en otro. ¿Para qué? Para que no se nos cruce con la tuerca exterior. Simplemente vamos quitando. Vamos a ver, hemos soltado una y en realidad ya tenemos suficiente, ¿de acuerdo? Y aquí los palieres, si os fijáis, no tienen ningún muelle ni nada que sujeta alrededor. ¿Qué sujeta aquí? El mismo rodamiento, ¿de acuerdo? El mismo rodamiento, en este caso es uno de los grandes, es el que va aquí, ¿de acuerdo? Es el que va aquí y hace que el pin no se nos pueda salir. Y aquí ya tenemos un rodamiento que va fenomenal. Y que ya no nos hace de desgaste. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si nosotros tenemos esto de latón, por mucho que tal, si gira, esto nos va a hacer un desgaste aquí
y al final nos va a producir lo que es unas holguras en el palier que nos van a impedir que esto ajuste bien, por mucho que luego posteriormente le pongamos rodamientos, con lo cual siempre es mejor poner rodamientos que estos chismes de latón, por decirlo de alguna forma. Vamos a sacarlo. No forcéis mucho, fijaros, esto es simplemente un casquillo de latón, yo lo llamo casquillo. Esto es un cojinete de latón, ¿de acuerdo? De latón u otro material similar, no sé si es exactamente latón o es un multicompuesto, no tengo ese conocimiento, pero algo similar, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, vamos poco a poco en un lado en el otro para no forzarlo, para sacarlo. Hay unos extractores, pero yo realmente voy en una esquina en otra y ya tenemos aquí el segundo rodamiento. Como podéis ver, encajan perfectamente uno en el otro y estos son lo que traen, y nosotros lo que les vamos a poner es el rodamiento este. Vamos a introducir ya aquí ya tenemos un rodamiento, ya va mucho más fácil, y cogemos un rodamiento de los pequeños, de los de 10×5, y también se lo ponemos por la parte delantera y ya tenemos esto básicamente montado. Es relativamente fácil, es relativamente rápido, pero si compráis la versión con escobillas, aseguraros de que os venga con rodamientos. Y en el caso de que no os venga con rodamientos, intentar evitar utilizarlo, ¿vale? Hasta que tengáis rodamientos y le podéis poner los rodamientos. Esto lo digo porque de verdad que desgasta el palier con la fricción. Ahora mismo gira la rueda sobre las bolas y esto no tiene prácticamente fricción. De otra forma sí tiene bastante fricción, ¿de acuerdo? Esto es importante en ese sentido y lo tenéis que tener en cuenta para vosotros mismos, para vuestro coche. Pues ahora simplemente queda apretar otra vez, llevarlo tal, luego mediremos bien todos los ángulos antes de tal. Lo bueno de esto es que también a través de la misma llanta llegamos a los tornillos, con lo cual podemos alinearlo perfectamente a través de la misma llanta, ¿de acuerdo? Y le vamos a dejar su caída. Aquí no sé si se podrá apreciar, esto es un sistema de bolas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un poquito de desplazamiento, pero si apretamos mucho una, llega un momento en el que esta llave ya no encaja en la boca, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir apretando uno y otro, o directamente quitamos las tapas, apretamos todo hasta más o menos donde queremos apretar y ya le ponemos luego la superior, que ahora de todas maneras la revisaré porque también la quiero aceitar. Pero básicamente lo que quería enseñaros es esto. Para mí esto es un defecto de casa, pues hombre, sí, sinceramente yo creo que esto, aunque sea la versión económica, pues no les hubiera costado mucho meter unos rodamientos, aunque sea unos rodamientos básicos, que hubieran hecho mucho mejor la función que lo que es esto, que son unos cojinetes de latón. Sinceramente, no hay color. Voy a hacer los 4 y ahora vuelvo cuando tenga los 4 hechos. Muchas gracias, chicos. Bueno, voy a hacer una pequeña comparación. He hecho los dos delanteros, como podéis ver, ya tenemos aquí los delanteros. Y hay una cosa que sí me ha llamado la atención. ¿Hasta qué punto es apreciable? Pues yo noto, primero, las ruedas las puedo apretar más. Antes siempre las tenía que dejar un poquito sueltas, porque si no se frenaban. Si apretamos mucho con un latón, lógicamente metal con metal y no tiene ningún punto de rodadura, eso ocurre. Con los rodamientos eso no ocurre, ¿por qué? Porque tenemos un anillo interior y un anillo exterior y se mueven sobre el anillo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando apretamos fijamos este anillo, pero por mucho que apretemos, al menos que tenga el juego, nos va a girar. Si yo aprieto aquí algo muy fuerte, ¿de acuerdo? A ver, si quieres saber. Si yo aprieto aquí algo muy fuerte, lo que hago es prácticamente producir más fricción todavía. Entonces realmente esto está obsoleto. O sea, esto es un punto muy negativo para HSP. Por mucho que sea una versión económica, por mucho que sea la versión base, yo sinceramente creo que HSP aquí podría haberse esmerado un poquito más y haberle puesto rodamientos que no son nada caros, unos rodamientos básicos, unos APEC 1, APEC 3, que cuestan muy poco esta medida y la verdad es que mejora bastante. También es cierto, esta es la versión básica, no es la versión Pro, ¿vale? No, ya te digo, esto es que se nota que va mucho más suelto, ¿de acuerdo? Va mucho más suelto. Que otra vez que frena. Visualmente yo creo que no es visible, pero yo noto que tiene fricción y si aprieto aquí la rueda,
¿de acuerdo? Una rueda, bueno, está bastante suelta, fijaros, 2 vueltas, y se queda mucho más dura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una cosa que hay que puntualizar y que hay que nombrar y que hay que remarcar sobre este caso HSP, donde sinceramente, pues, oye, yo me hubiera esperado. De hecho, en las fotos parecía que llevaba rodamientos, pero luego esto es la versión Pro. ¿Qué ocurre? Que hay una versión Pro, que es la versión sin escobillas, que no es la que nosotros hemos cogido. Primero porque no estaba disponible, y segundo porque lógicamente el precio ya aumenta tanto que realmente nosotros, al tener piezas prácticamente de todo, pues no nos interesaba, ¿de acuerdo? Pero hay la versión Pro que viene con amortiguadores. Estos son de plástico, tampoco me convence mucho, las cosas como son, estos amortiguadores de plástico. Y pues los vamos a cambiar en un futuro no muy lejano por unos amortiguadores en vez de 8 de 4, y vamos a ver qué tal nos funciona con amortiguadores de 4, ya que este coche es el mismo que el Honor Mars Pro. El chasis es exactamente el mismo, la distribución es exactamente el mismo, o el Red Cat Ducano, ¿de acuerdo? HSP es, no sé si tiene un acuerdo o directamente es propietario, es la misma cadena como pasa con Arma y Horizon, y en este caso es exactamente el mismo coche, o sea, todas las piezas son intercambiables. Lo único que cambia en el HSP, que es el único que tiene, es las manguetas de bolas. Los otros vienen con brazos normales, ¿de acuerdo? Pero también se podrían acoplar perfectamente. La caja diferencial, el diferencial, todo es idéntico. La misma carrocería en el caso del Mars Pro, ¿de acuerdo? Con otras ruedas más finas, más tipo crawler casi. Y el Ducano lleva las mismas ruedas, diferentes brazos inferior y superior. Lleva los links ajustables, pero también ahí vuelvo a lo mismo. Los links ajustables, a mí no me importa que esto sea más plástico flexible, hasta que cuadre y vaya recto. Para jugar no es algo que a mí me preocupe, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esto es un pequeño upgrade, o sea, tampoco cuesta la mar en dinero ponerle esto, y sí que es una cosa que, por ejemplo, en el Red Cat vienen ya para ajustar, o en el Mars Pro también vienen, o sea, el Mars Pro y la electrónica, lógicamente. El Mars Pro llevamos una electrónica de Thrun, 80 amperios de variador, y no sé ahora mismo exactamente cuántos kV, pero es un 3652 de Thrun también, de Hobby. Lógicamente la electrónica es superior a la que viene en el HSP. Nosotros le hemos modificado, con lo cual más o menos estamos a un nivel similar. Ya os digo, de hecho yo creo que ahora mismo este coche corre más que la versión Pro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene 300 kV más y el variador es de la misma clase y categoría más o menos. Entonces, vamos a terminar esto. Ya os digo, he comprobado todos los del motor, y ahora volvemos un poquito con un análisis un poquito más a fondo, para que veáis también un poquito más, pero lo que sería el chasis, bueno, lo vamos a hacer ahora porque esto ya lo habéis visto, la comparativa de esto. Vamos a hacer directamente un análisis, que yo creo que es más factible. Bueno, aquí tenemos lo que os he dicho, variador de 60 amperios, motor GT Skyten 3650 de 3600 tal. Podéis ver el chasis con su nido de abeja. Podéis ver el servo que viene tumbado. Algo que sí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho es que el servo venga tumbado y no venga boca abajo metido. ¿Por qué? Porque esto evita que aquí tengamos agujeros donde realmente nos entre mierda al servo y nos frene el servo. Está construido de tal forma que prácticamente solamente tiene aquí un pequeño orificio. Algo de mierda puede entrar, lógicamente siempre no puede entrar en cualquier coche, pero sí que no es directamente como en otros coches donde directamente entra y nos bloquea el servo. El servo no es que sea una maravilla tampoco, son 6 kilos y es un servo piñería de plástico. Ya os digo, es la versión base. Los amortiguadores son también base, son plástico. Como os he dicho, voy a sustituir, pero sí que os quiero decir también, porque estaba haciendo la versión Pro. La versión Pro, chasis y brazos y ruedas, etcétera, son los mismos. Viene con rodamientos, no son estos, pero sí viene con rodamientos MZ, que están bastante bien. Y viene con unos amortiguadores con cuerpo de metal, que podemos ajustar la precarga. Como podéis ver aquí, no tenemos ninguna rueda ni nada para arrancar y ajustar la precarga. Cuando metas unos casquillos entre amortiguador para ajustar precarga, no tenemos mucha más opción. Los amortiguadores, pues no me parecen de mucha calidad, las cosas como son. A mí no me terminan de convencer, son muy rebotones, o sea, pega muchos saltos. Quiero probar con una Z de Racing de 105 milímetros, que es prácticamente la misma distancia, y a ver qué tal se comportan en este coche. Por lo demás no hay mucho más que añadir, es un muy buen coche. Ya os digo, el otro lleva ya una buena paliza, este ya lleva una muy buena paliza,
no nos ha dado problemas, no nos ha causado ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Lo que sí, pues es amortiguador precisamente. Tenemos un amortiguador que es este de aquí, que se ha doblado el vástago tampoco es muy gordo, como podéis ver, se queda pillado, ¿de acuerdo? Por eso también los vamos a sustituir, pero por lo demás, pues ha recibido ya su trato. Y nada que objetar, de verdad, es una mala bestia, o sea, 3S esto es una mala bestia. Coge, hemos calculado y hemos medido 88 km/h, lo cual me parece una auténtica burrada para este coche, sinceramente. 88 km/h es una locura para este coche. Es bastante estable, cosa que me ha sorprendido. Las ruedas son duras, son muy HSP, que siempre suele tener ruedas más duras, dependiendo de la superficie tienen más o menos agarre, ¿de acuerdo? El polvo no lo lleva muy bien, la tierra es aceptable y la hierba bastante bien. El asfalto en sí también va bastante bien, sobre todo si tiene un poquito de temperatura para coger la rueda de temperatura. Y por lo demás es muy duro, o sea, ha llevado hostias las que no os hacéis ni idea. Los palieres siguen estando totalmente tiesos, ¿vale? No se ha doblado ninguno, ni adelante ni atrás, tienen mierda que puede dar ese efecto óptico, pero os aseguro que ninguno está doblado. No ha roto nada de ninguna pieza de plástico y ha chocado el paragolpe delantero, marcado ya y rozado, la punta de los postes y lógicamente pues lo mismo, la carrocería. Y aquí sí que no la tenemos reforzada y aquí sí ha roto donde va el pincho este, ¿vale? Que luego la reforzaremos para intentar utilizarla y dejarla otra vez niquelada y arañazos, pues algunos que se ha llevado en la parte esta, pero ya os digo, la caña que le hemos metido es importante, o sea, no hemos sido suaves con el coche, en absoluto. Duro, desde luego que aparentemente sí lo es. Vamos a esperar a hacer una prueba más a largo plazo y veremos. Y haremos la comparativa, que yo sé que muchos estáis esperando hacer la comparativa con los Maverick y hacer la comparativa también, incluso alguno me dijo, con el Cobra. Necesito un poquito más de tiempo de prueba porque esto sería una primera impresión. Como primera impresión, puedo decir que para mí este coche está en un escalón transformado, una vez que le hayamos puesto los rodamientos, un combo brushless. Incluso podríamos haber optado nosotros porque tenemos este combo, pero si lo compramos con la intención, podríamos haber optado por un 3660 con un variador de 80 amperios, que nos iba a dar algo más de potencia de salida, con unos KV de 3300, 3200, algo similar. Yo sinceramente le veo más cañero que el Maverick, lo tengo que decir así, es más cañero, es mi sensación en todos los sentidos. De tamaño es igual, de hecho la carrocería de los postes coinciden, podemos intercambiar la carrocería del Maverick y ponérsela a este o viceversa. La anchura es ligeramente superior del Maverick, pero realmente no es anchura del Maverick, sino es anchura de las ruedas, ¿vale? Esto serían 70 milímetros, he cogido esta porque la tenía a mano, pero simplemente la anchura de las ruedas, que si a este le ponemos estas ruedas, pues que le ganamos esa misma anchura y prácticamente se queda igual de tamaño, de peso también anda por el estilo. Así que ya este es el análisis un poquito del coche, ¿no? Tiene puntos mejorables. Me hubiera gustado poder tener una unidad Pro para ver si estos puntos que he visto en la unidad Brushed con escobillas también se darían en la unidad Pro, porque yo sé que la Pro varía y modifica algunas cosas con respecto a la base. Posiblemente los autores que en la unidad Pro no sintiese tanta necesidad de cambiarlo. De hecho, aquí tengo que mencionar a mi buen amigo Pablo de RC España, que fue uno que tiene un Brontosaurus desde hace un tiempo, que no le ha dado prácticamente ningún problema, y fue uno de los que, entre comillas, me hizo convencer buscar en la marca HSP un sustituto. Y además, al precio que nos salió en el flash sale de Banggood, estamos hablando de 130 euros por unidad en flash sale, 128 concreto. Y no pude resistirme, me pareció un precio extraordinario, teniendo además, como tenemos nosotros los combos que los tenemos de los W-Toys, y tenemos uno completo que es el de este, que ni lo teníamos ahí almacenado, que ni lo usábamos. Ya os digo, este es el variador de serie del Cobra, con el motor que no vino uno de más. Bueno, no vino uno que supuestamente era defectuoso, y al final resultó que simplemente era una de las clavijas que no estaba bien soldada el motor, que cuando tiramos nos quedó la clavija y no hacía contacto. Y lo que sí, el vendedor de los GT Skyten, que tengo por ahí el enlace en los vídeos anteriores donde lo monto en los W-Toys, sin ningún problema nos mandó un motor de sustitución. Así que teníamos un motor que al final funcionaba,
con un variador que estaba ya almacenando polvo y lo hemos podido aprovechar perfectamente para estos coches. Y ya más adelante pues hablaremos de una comparativa más directa y más a fondo entre varios modelos, pero ya os puedo adelantar que para mí este está a nivel del Maverick. Si rompe menos que el Maverick, está por encima del Maverick, habrá que ver con el tiempo de uso, pero de momento tiene todo el aspecto de que esto sea así. Ya os digo, de tamaño, construcción de chasis y tal es igual. Y comparándolo con el Cobra, pues sinceramente mi Cobra, por desgracia te voy a decir así, es mi ojito derecho y está mucho más preparado. O sea, llevamos suspensión, llevamos un combo mucho más grande, llevamos servo de metal. Compararlo es muy difícil. Andar, yo creo que andan con el combo brushless de velocidad muy similar. No sé si alguno puede coger un poquito más, un poquito menos. Es también jugar un poquito con piñón, pero andan muy similar. Este combo en 3S sí que coge temperatura. O sea, ya en el otro hemos puesto ventilador, en este también vamos a ponerle ahora el ventilador a motor. Además tengo pedido 2 ventiladores Rocket, porque soplan bastante más que los ventiladores normales para bajarle temperatura, sobre todo en el motor. El variador no coge mucha temperatura, va bien incluso a 3S. Aguantan los dos variadores bien. Las dos ESC. Me tengo que volver a acostumbrar a decirlo a mi manera porque es mucho más internacional y yo creo que la gente nos entiende mucho más. Para mí una gran ventaja que tiene es que son 3 placas de chasis, o sea, una placa superior, una placa central y otra placa central abajo que cierra todo lo que es el cardan central, lo que sería el eje de transmisión central. Está totalmente cerrado, impide que entre polvo, que entren piedras, que se queden pillados. En ese sentido, bravo por HSP, me parece muy bien hecho. El desmontaje, lógicamente, de los diferenciales en este coche es una auténtica maravilla. El desmontaje del motor es otra auténtica maravilla, aunque realmente es un absurdo, porque normalmente, no nos engañemos, desmontamos el motor 1 o 2 veces, a menos que tengamos que cambiar piñón porque se nos rompa. Esto viene todo metálico. Ahora ha sacado Maverick también la corona metálica por 19,95, cosa que me parece que es el precio de una corona pues prácticamente de Traxxas o de Arma. Y creo que Maverick, sinceramente, ahí está equivocándose muchísimo en los precios de recambio. O sea, es un coche RTR económico de entrada, que prácticamente está al mismo precio que este en versión Pro, en la versión Pro. Estamos hablando de 220, 230 euros. Y creo que se están equivocando muchísimo a la hora de los precios de recambios que tienen, porque encima son piezas, por desgracia, que rompen con mucha facilidad. Que la gente en los grupos de Maverick lo dice, los diferenciales, tanto la corona como piñón, que es el mayor problema que nosotros tenemos todavía, rompen. La corona central rompe también porque se dobla el eje que va desde la corona central al diferencial trasero. El vaso de la parte delantera 3/4 lo mismo, lo hay de Mechafil, pero son 12,80. Los palieres HD son los 25 por cada eje. Al final nos ponemos en un coche que supera los 350 euros, 400 euros, y por un poquito más nos podemos optar a un coche muy superior. Entonces Maverick ahí se está equivocando mucho en su estrategia de venta. Le está saliendo bien de momento, pero le va a joder a largo plazo la fama que se está haciendo. Yo lo siento mucho, yo no puedo hablar muy bien de ellos. Y son coches que cuando andan, a mí me encantan. Lo tengo que decir así. O sea, cuando los Maverick andan, son coches con una conducción muy agradable. Pero que también, otra vez, un variador de 45 amperios para un motor 3660 de 3300 amperios que drena unos 90 amperios. O sea que el variador prácticamente da el 50% de lo que le está pidiendo el motor. Me parece otra cagada muy gorda. Ahora han mejorado, han metido un valor de 80 amperios, pero si estamos hablando de 80 y 92, sigue quedándose corto. O sea, normalmente el variador tiene que superar la cifra de amperios que te pide el motor. Entonces ahí, yo es que ya os digo, no sé muy bien qué pensar ni qué decir, pero creo que Maverick tiene que espabilar y tiene que darse cuenta de la situación real en la que estamos y el mercado en el que estamos. Y por mucho que ahora mismo esté todavía vendiendo, en un futuro no muy lejano, esto no va a seguir así, la gente se va a dar cuenta y de hecho podemos ver en Wallapop o en alguna otra página de segunda mano como un aluvión a precios muy económicos de los Maverick Quantum Flux. Yo sinceramente es lo que pienso y lo que digo y lo pienso así. Y son coches que a mí me encantan conducir y que si no hubieran tenido el problema que nos han dado, estos jamás habrían entrado en nuestra casa. Así que casi por otro lado les tengo que agradecer precisamente que tengan los fallos que tienen, porque de esta forma pues hemos podido también conocer a estos.
Así que bueno, voy a hacer los dos traseros, los rodamientos y ya está. Hasta aquí el vídeo este, que era simplemente una pequeña análisis inicial. Ya os digo, este no lo hemos utilizado, pero porque no queríamos desgastar el latón. El otro ya tiene bastante caña, ya ha pegado saltos, brincos. Y fijaros, pues eso, que va muy bien. Los rodamientos van mucho mejor que el... Aquí, ahora sí se ve visualmente. Esperad. Fijaros. ¿De acuerdo? El latón. Aquí va esto. Fijaros cómo va mucho más frenado. ¿De acuerdo? Va mucho más frenado. Y este va mucho más suelto. Independientemente, en los dos diferenciales lleva aceite de 20.000, ¿de acuerdo? Y aunque posiblemente creo que es un poquito suelto para este coche, porque es el mismo diferencial que Cobra y posiblemente la cambie a 50.000 en un futuro, pero quiero probarlo. En principio en el otro también lleva 20.000 y no nos ha causado problema, así que vamos a darle un test a 20.000 y ya está. Así que hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, darle like. Os adelanto un futuro vídeo que os llevo prometiendo desde hace mucho tiempo, que es el variador V-Good o X-Team del Cobra. En cuanto a que intentaré esta semana sin falta hacer un análisis a fondo de ese variador, ya que por precio y calidad está muy bien, aunque ha subido, por desgracia ha subido, y hubo un momento que yo estaba diciendo no vale la pena porque la variador Hobbywing, incluso de 150 amperios, estaba a pocos euros de diferencia. Ahora ha vuelto a subir Hobbywing, con lo cual se ha vuelto a distanciar, cosa que creo que ha sido un error, porque ya os digo, ahora mismo sigo pensando que los precios en AliExpress han subido demasiado en los últimos tiempos, pero es lo que hay. Así que bueno, hasta ahora, y ya sabéis, suscribiros. Darle like, no olvides suscribiros, darle like, activar la campanita y bueno, un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money.